Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Cuando pensamos en cómo aprendemos y en cómo enseñamos hoy en día, la verdad es que casi nunca nos remontamos al siglo XVII. Pero en este análisis vamos a explorar la figura de Baruch Spinoza, un filósofo holandés cuyas ideas van muchísimo más allá de esos polvorientos libres de historia. Spinoza no fue solo un erudito de su época, fue un pensador tan radical que su visión de la naturaleza, las emociones y la libertad desafía de forma inherente la estructura misma de nuestras aulas modernas. Lo que vamos a desglosar aquí cambia por completo la perspectiva sobre lo que realmente significa educar. La hoja de ruta para este análisis es bastante clara. Veremos. Primero, el filósofo radical. Segundo, Dios, naturaleza y realidad. Tercero, el poder de los afectos. Cuarto, repensar la educación moderna. Y terminaremos con el quinto punto, los límites de la teoría. Empezamos con la primera sección, el filósofo radical. A ver, Spinoza no era el típico intelectual que simplemente aceptaba el status quo de su tiempo sin rechistar, que va. Fue un auténtico pilar del pensamiento moderno que se atrevió a enfrentarse a los dogmas religiosos y que defendió a capa y espada la autonomía política. Y para lograr esa libertad mental nos propuso una herramienta principal, la razón. Su teoría nos invita a ir más allá de lo que simplemente vemos o tocamos para alcanzar una comprensión lógica profunda sobre la esencia de las cosas. En su filosofía, la razón es, literalmente, la llave maestra para comprender lo que él llamaba la necesidad universal. Es decir, se trata de entender realmente por qué las cosas son como son, en lugar de aceptarlas a ciegas. Pasamos a la segunda sección, Dios, naturaleza y realidad. Claro, para entender su tremendo impacto en un aula actual, primero hay que comprender su metafísica, su visión global del universo, que es como un rompecabezas gigante. El concepto clave aquí es el monismo. Spinoza rechaza de plano esa idea clásica de un universo dividido. Para él, la realidad es una sola. Plantea que Dios y la naturaleza se funden en una única sustancia infinita, como si fueran dos caras de la misma moneda. Esto elimina por completo la idea de un ser superior separado, que nos observa o juzga desde las nubes. Absolutamente todo lo que existe es parte de esta única realidad. Y de ahí viene esta famosísima frase suya, Deus sive natura, que se traduce como Dios o naturaleza. Para Spinoza, son términos totalmente intercambiables. Todo lo que existe es una expresión necesaria de esta sustancia única. Además, nos explica que esta realidad tan inmensa se manifiesta principalmente a través del pensamiento, o sea, nuestras ideas, y la extensión, que es el mundo físico. Todo está conectado simplemente porque todo forma parte del mismo todo. Y esto nos lleva a un contraste fascinante sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos. Si miramos la parte izquierda, tenemos la perspectiva tradicional de que los humanos somos excepcionales, algo así como un imperio dentro de otro imperio, con un libre albedrío absoluto y al margen de las reglas del mundo. Pero a la derecha está la postura de Spinoza. Somos, pura y simplemente, una parte de la naturaleza, sujetos a sus leyes necesarias. Y el mensaje de fondo es profundísimo. La verdadera libertad no es hacer lo primero que se nos pasa por la cabeza, sino actuar desde un conocimiento clarísimo de las leyes naturales que nos rigen. Somos libres cuando entendemos por qué actuamos como actuamos. Y así llegamos a la tercera sección, el poder de los afectos. Bajemos un momento de la inmensidad del cosmos a nosotros mismos, a nuestra mente y nuestro cuerpo, para hablar de la potencia de actuar. En este sistema, cada persona es una composición viva de relaciones, y esta potencia es el verdadero motor. Hablamos de nuestra capacidad de interactuar con el mundo y de tomar acción. Pero ojo, esta potencia no es algo estático, sube o baja constantemente dependiendo de nuestros afectos. Las emociones del día a día como la alegría, la tristeza o el miedo son los engranajes centrales. La alegría nos da un impulso increíble y nos potencia, mientras que la tristeza y el miedo nos paralizan por completo y reducen nuestra capacidad de actuar. Entramos en la cuarta sección, donde aterrizamos la teoría, repensar la educación moderna. Entonces, ¿cómo aplicamos unas ideas tan abstractas del siglo XVII al aula de hoy? Pues resulta que Spinoza echa por tierra tres grandes mitos de la educación tradicional. Primero, la ilusión de un yo plenamente transparente. Esa creencia de que el estudiante sabe exactamente por qué hace lo que hace, cuando la realidad es que a menudo nos mueven afectos que ni siquiera vemos. Segundo, destruye esa idea moralista de que aprender es igual a obedecer. Muchas veces las instituciones usan el miedo o la tristeza para lograr una sumisión voluntaria disfrazada de disciplina. Y sí, eso genera conformidad, pero desde luego no genera comprensión. Y tercero, elimina el mito de que el conocimiento es neutral. El aprendizaje siempre está teñido por cómo nos sentimos.
Como antídoto frente a esa educación del miedo y la obediencia, aquí se proponen 4 dimensiones pedagógicas clave. Primer paso, una educación de los afectos. Ayudar a los estudiantes a entender qué les da alegría y qué les paraliza, formando individuos verdaderamente activos. Segundo, la comprensión causal. Enseñar no es dictar respuestas, es enseñar a leer las conexiones entre las cosas. Tercero, una formación no estandarizante. Cada persona es un mundo con su propia composición de afectos, así que no podemos meter a todos en el mismo molde. Y cuarto, una ética de la convivencia. En un aula espinocista, el compañero de al lado no es un rival a batir, sino una oportunidad maravillosa para construir algo más grande en equipo. Para que todo esto no suene tan teórico, pensemos en un ejemplo súper cotidiano. Una clase de biología. Esta clase no está ahí solo para escupir datos para un examen. Desde esta perspectiva, la clase triunfa de verdad cuando ayuda al estudiante a darse cuenta de por qué le asustan ciertos temas, qué es lo que le apasiona de verdad y cómo esos sentimientos están moldeando su forma de pensar y de prestar atención. Y, seamos sinceros, la metafísica del siglo XVII no es en lo primero que pensamos antes de un examen de biología, pero esta base filosófica viene fenomenal para aprender a leer nuestro propio motor interno y ser muchísimo más constructivos. Llegamos a la última parte, la sección 5, los límites de la teoría. Claro, siendo realistas, ningún marco filosófico es mágico, ni encaja a la perfección en la complejidad de la educación actual sin generar algún roce. Si miramos lo que aporta, es innegable. Nos da una crítica brillante y mordaz contra la dominación afectiva, ayudándonos a escapar de ese aprendizaje basado en el miedo. Pero también hay omisiones en el debate. La crítica principal es que un determinismo tan fuerte podía interpretarse como que la educación solo debe ajustar al alumno a su entorno natural, sin cambiarlo. Además, confiar ciegamente en la racionalidad pura puede dejarnos ciegos ante problemas más prácticos, como las desigualdades materiales o históricas. Pensar con muchísima claridad no hace que aparezcan más recursos por arte de magia en la sociedad. Aún así, y teniendo muy en cuenta estas limitaciones, la lección central que nos deja es una auténtica joya. La libertad entendida como actividad y no como un simple capricho. Spinoza nos demuestra que cualquier filosofía educativa que se precie tiene que centrarse en aumentar nuestra potencia. Ser libres no es elegir al azar, es ser partes activas en la comprensión del mundo y de nosotros mismos, superando esas pasiones tristes que nos anclan. Es, en definitiva, un enfoque que busca una autonomía real. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final ineludible. Cuando miramos de cerca nuestras instituciones educativas de hoy con sus sistemas de castigo, su obsesión por el mérito y esos exámenes estandarizados interminables, tenemos que hacernos una pregunta muy seria. ¿Nuestras escuelas están fabricando obediencia o están potenciando de verdad la libertad? Es una de esas preguntas incómodas que esta filosofía nos obliga a mirar de frente y cuya respuesta podría ser, sin duda, la clave para transformar la educación del futuro. Dejamos este pensamiento en el aire para reflexionar profundamente la próxima vez que entremos en un aula